El siguiente tema es el volumen. Primero tenemos que definir o saber qué es el volumen. El volumen es la cantidad del espacio que ocupa una figura, una silla o un cuerpo humano en el espacio, en la tierra, ya sea también en un cuarto o en un área, sería el lugar, la cantidad de espacio que ocupa. Y la unidad para medir el volumen va a ser el metro cúbico. Es muy importante porque para tener una respuesta a los ejercicios cuando nos preguntan el volumen de algún área o de algún lugar, tenemos que ponerlos en metro cúbico, si no estaría mal. Entonces la unidad para medir el volumen va a ser el metro cúbico, que se representa con una M, como es acá, una M y un 3 arriba, que es lo que significa que es cúbico. Aquí tenemos las fórmulas de algunas de las figuras que nos podrían preguntar o de las más que tengan más importantes. El primero es el cubo, que es el de los más sencillos, ¿no? Que sería su fórmula, nada más sería una L con 3, esto quiere decir que son los lados que tenga por 3 o multiplicados por 3 veces ellos mismos, entonces es como una potencia el volumen del cubo. El otro sería el cilindro. El cilindro, su fórmula va a ser radio al cuadrado por la altura que tenga o por el lado que tenga. Eso de acá va a ser la altura, los lados que tengan o los laterales. Y el radio. ¿Por qué un radio? Porque como podemos ver o sabemos el cilindro, las dos bases que tiene la de arriba, tanto la de arriba como la de abajo es un círculo, entonces nos darían lo que es el radio, que ya sabemos que el radio es cualquiera, la superficie o la cantidad que recorre de un punto a la mitad de la circunferencia, ya sea de arriba abajo, no importa cómo sea el radio, pues nos van a dar, y siempre nos van a dar, no siempre cualquier podría darnos. Entonces, para sacar el volumen del cilindro nada más sería que saber la cantidad del radio. Por ejemplo, si nos dan 5 de radio, lo tenemos que poner en un paréntesis porque tenemos la potencia o multiplicado por 2. El punto que aquí nos representa la fórmula va a ser multiplicación. Tenemos que multiplicar. Y los laterales, que depende, supongamos que nos dan 2. Entonces tendríamos que hacer primero, como ya habíamos visto en la jerarquía de operaciones, tenemos que hacer primero la operación que está en paréntesis. Entonces, para quitar este paréntesis y el 2 sería multiplicar el número que está allá por las veces que nos digan. Entonces sería 5 por 5, por sí mismo serían 25. Ya después que lo tengo con 2, y esto sería la multiplicación que hagamos. 25 por 2. Y aquí nos daría el resultado. Primero tengo que quitar de acá con la potencia, multiplicando el número por sí mismo 2 veces en este caso. Otro sería el cono, que nos podrían preguntar también. En el cono, la fórmula nos dice que es 1/3 igual o entre el radio al cuadrado también por la altura. En este caso, en el cono, la altura va a ser del punto donde se unen las dos vértices hacia abajo y el medio, siempre que uniéndose con el radio. ¿Por qué? También porque la base del cono, lo de abajo es un círculo, entonces sería ahí donde se tiene que unir el radio. Y eso va a ser la altura y el radio también nos los podrían dar en algún momento. La fórmula para poder hacer el resultado de aquí sería que es 1/3 por 2. Aquí el tercio nunca se va a quitar, siempre se va a quedar ahí. Aquí, por ejemplo, el radio sí lo tendríamos que sustituir por la cantidad que nos den. Ponerle paréntesis también y hacerlo así. Primero hacer paréntesis para poder multiplicarlo y después el tercio, ya sea sumado o multiplicado. El otro que nos podrían preguntar sería un prisma de rectángulo. Aquí en el prisma de rectángulo la fórmula tendría que ser el área y después la base.
Pues primero tendríamos que sacar el área de un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo ya lo habíamos visto, entonces era base por altura. Ya sacando el área de la base, se podría multiplicar por la otra base, que sería la base menor. Entonces también esos dos nos pueden dar, ya nos podrían dar la cantidad exacta de cuánto mide el área de la base, o si no la tendríamos que sacar. Otro que también es una figura que nos podrían preguntar, porque una figura compuesta sería el tronco de cono. Aquí también su fórmula es la que tenemos aquí, con un medio y su altura, pero su altura está compuesta por los radios, por diferentes tipos de radios. Entonces sería que tengamos aquí también, vemos que son por 2. El radio, que es la mayúscula, es la de acá, la que viene de la base del círculo. Ese es el radio mayor, o radio mayor, perdón. Esta R es el radio menor, que vendría siendo la del círculo, de que está arriba y está más pequeño. Y hasta aquí se juntan los radios. ¿Cómo se sustituye esto? Sería la H. Con toda esta fórmula y suma de los radios nos va a salir, o nos va a dar como resultado la altura. El radio, que si nos dan 2, por un ejemplo, y también multiplicarlos. Y acá de aquí, a lo último, cuando las dos R están cercanas o unidas son una multiplicación. Entonces sería 2 por 3, por un ejemplo. Entonces ya después que yo hago todo esto de este círculo, primero haciendo la multiplicación que nos dan aquí, y ya después primero las potencias, y después las multiplicaciones, y después lo sumo para poder tener la altura y poder multiplicarlo por 1/3. Esa sería la fórmula de algunas figuras que tenemos para el volumen.